Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un grabado, un tallado en 3D en esta madera. Es madera de frijolillo, es una madera muy dura. Aquí se ve como es una madera muy cerrada. Este, permítanme. Y bueno, el tallado que vamos a hacer es de una virgen en 3D. Bueno, creo que sí es 2D o 3D. Bueno, la vamos a hacer en esta madera. Ya estuve preparando el archivo, ya compré la herramienta que voy a utilizar, que va a ser esta. Es una fresa cónica con punta de bola o con punta redonda. Voy a dejar las especificaciones ahí en la parte de abajo de este video. Y a ver si me animo a dejarles la configuración que voy a utilizar. Sucede que pues me entró la curiosidad por hacer un tallado en esta madera, pero pues no tenía conocimiento, pues. Entonces ya investigué y lo puedo hacer con esta herramienta, esta broca. Compré el archivo también, el STL, y pues no tenía idea de cómo generar el código para ese tipo de tallado. Entonces, ay, esta madera es súper pesada, ¿eh? Fácil pesa unos 5 kilos y no está tan grande. Mide 20 algo, ahorita les voy a dar la medida correcta. Pues miren, esta madera mide 26 por 46, 45 y medio, 26 por 45 y medio y tiene 6 centímetros de espesor, pero es una madera súper pesada. Allí donde la compré me dijeron, no, es que esta madera es muy dura, muy dura. Entonces yo dije, pues dénmela, a ver si no se rompe mi broca. Y bueno, les decía que ya preparé el archivo, ya generé las trayectorias. Entonces, ahorita les voy a mostrar el avance que llevo. Espero y este video sea útil para quienes desean aprender a hacer estos tallados en 3D. Digo, a mí me costó trabajo aprenderlo porque pues no hay así como que te enseñen gratis, pues siempre hay que pagar. Pero si eres entusiasta y le pones atención, cuidado a todo, pues siempre vas a aprender algo, ¿no? Entonces, compré el archivo, este, ya aprendí pues a configurar acá lo que voy a realizar. Ya configuré mi herramienta aquí, ya la configuré. Eh, Creé la trayectoria y si nosotros nos vamos aquí a preestrenar, vamos a visualizar cómo, cómo va a trabajar, cómo nos quedaría pues. Vean. Ahí empezó. Supuestamente nos marca un tiempo de 4 horas el tallado. Lo voy a hacer con una sola herramienta, no va a haber herramienta de desbaste. Entonces, pues yo creo que va a ser tardado. Voy a hacer mucho polvo aquí, pero pues lo quiero hacer. Son de las cosas que me propongo aprender y lo logro. Entonces, esta no va a ser la excepción. Y bueno, así es como va a ir rebajando la herramienta. Tiene una medida de, ay, no recuerdo, creo que de 28 centímetros de ancho por 50 de alto, algo así. Bueno,
Entonces ese va a ser el tallado que vamos a realizar. Ya en dado caso que me funcione, que quede pues bien, les voy a dejar las configuraciones que he utilizado, los tiempos de maquinado, avance, revoluciones y todos los detalles. Entonces ya allí me irán preguntando cómo configuré la herramienta, qué herramienta fue y bueno, todo eso. Este video va a estar disponible únicamente para miembros, porque bueno, de algún lado tiene uno que monetizar, ¿no? De un lado tiene uno que cubrir los gastos que esto implica. Entonces este video va a estar disponible únicamente para miembros, donde les voy a explicar cómo configurar nuestra herramienta y algunas otras dudas que tengan. Así es como quedaría. Y ya los que quieran descargar el archivo, pues igual van a poder descargarlo una vez que ya estén suscritos como miembros de este canal. Vale, pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que se suscriban, que lo compartan, que le den like y recuerden que el tiempo que invertimos en aprender siempre es un tiempo pues muy bien invertido. Les voy a mostrar. Esta fue la trayectoria. Sí. Así es como va a quedar la Virgen. Les voy a enseñar también cómo cortar todo esto hasta abajo, para que nos quede esta sola pieza. O si alguien desea dejar la Virgen con toda esta base de madera, que es lo que yo voy a hacer, pues estaría súper bien. Entonces pues ahora sí, me despido. Hasta aquí vamos a dejar el video. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre pues la velocidad de avance, qué herramienta fue, quieren el archivo, pues no duden en suscribirse a este canal y suscribirse como miembros, ¿sale? Y bueno, les voy a explicar también en el video cómo importar el archivo STL, cómo preparar su trayectoria y algunas sugerencias pues para que no vayan a romper la broca. Y recuerden siempre marcar el punto 0, el punto de inicio, para que por si necesitan volver a cargar otra herramienta o se les corta la luz o algo, puedan volver a iniciar desde el mismo punto donde comenzaron la primera vez y que no se les encime el grabado, el tallado. Entonces, eso, ahora sí, eso es todo. Nos vemos en un video nuevo. Adiós.